Bienvenidos, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Comenzamos esta reunión de salud como todos los domingos. Agradecemos su presencia. Y bueno, antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes algo. Eh, Nosotros en nuestro grupo de salud, yo tengo allí en la descripción del grupo un versículo bueno, para que lo lean allí y dice, amado, yo deseo, perdón, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quería compartir una reflexión con ustedes acerca de esto. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. De eso no debemos tener ninguna duda. Y estaba pensando yo, ¿por qué a veces nos cuesta tanto tomar una decisión? ¿Por qué a veces tenemos que esperar a que se nos presente una enfermedad, incluso a veces una enfermedad grave, mortal, ¿cierto? Para hacer cambios en nuestra vida. Si tenemos la fuerza para hacerlo cuando estamos enfermos, deberíamos tenerla, ¿cierto?, cuando estamos sanos. Eh, Reflexionaba en eso y bueno, mi invitación es a que cada uno pueda ir haciendo los cambios que el Señor ponga allí en su corazón. eh, y no nos excusemos con que cuesta, porque si estuviéramos enfermos, lo haríamos el cambio. Entonces, quisiera que reflexionáramos en eso este día. Hermanitos, antes de comenzar con el tema de hoy, ¿cierto? Que nos tiene allí preparado nuestro hermano Enoch, estamos en la sección 16, el ítem 2, no, la parte 2, no el ítem 2, la parte 2, ¿cierto? Y tendremos de invitado, ¿cierto?, a nuestro doctor Samuel, me cuesta pronunciar su apellido, pero vamos a decir nuestro doctor Samuel, ¿cierto? Él nos va a hablar acerca del cáncer en general. Vamos a orar entonces, queridos hermanos. Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Le damos infinitas gracias, mi Dios, porque usted nos ha dado la vida, nos ha dado este hermoso día, mi Señor, y por sobre todo, mi Señor, porque usted ha tocado nuestro corazón para estar aquí el día de hoy. Padre bendito, a muchos nos cuesta más que a otros hacer el cambio, mi Señor, pero no tenemos excusa, Padre bendito. Usted quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Si nosotros nos enfermamos, es por nuestra culpa, mi Señor, es porque no somos obedientes, porque no hacemos esos cambios. Padre bendito, ayúdenos, Señor, a hacerlo, mi Dios, a tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Le pido una bendición especial para mi hermano Enoch, quien tendrá el privilegio de compartir el resumen de esta semana del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Y también una bendición especial también para el doctor Samuel, que nos va a acompañar también, mi Señor. Bendiga a cada familia aquí representada, Señor. Lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén. Bien, vamos a dejar entonces el micrófono, la pantalla, para que nuestro hermano Enoch pueda comenzar con el tema de hoy. Bienvenido, hermanito. Muy amable hermana Mónica, muy buenas noches a cada uno de los presentes. Como bien decía usted, claro, estamos ya en el capítulo 16, ¿no? En la sección 16, parte 2, capítulo 6, perdón. Así que vamos avanzando, ya faltando menos, ya pasamos la barrera de la mitad del libro, ya nos acercamos casi al final. Así que estamos expectantes cómo culminará este libro y qué mensajes importantes más tenemos en este libro. Así que vamos a iniciar rápidamente con el repaso, ya que luego viene el tips de salud que está a cargo de nuestro doctor Samuel Selifá. Así es su apellido, Selifá. ¿Sí? Vamos a compartir entonces pantalla inmediatamente. Denme un segundito. Ujú. Ahí está. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, hermano, se ve. Ya, entonces bienvenidos. Este es el repaso de consejos sobre el régimen alimenticio. Este es un libro maravilloso que nos está ayudando a aprender algunos cambios de hábitos, ¿verdad? Cambios de conducta en nuestra alimentación.
y vamos avanzando. Como decía la hermana, sección 16, parte 2, capítulo 6, el régimen alimenticio en los sanatorios. Ya hemos visto en los capítulos anteriores acerca de cómo debe ser la atención y la alimentación dentro de los recintos de salud, ¿no? En este caso, sanatorios. Y hay consejos bastante valiosos que también debemos aprender de ellos. El texto se encuentra en Romanos 12:12 y dice así: realizad gradualmente los cambios dietéticos, el subtítulo, y el texto dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora sí, ítem 426. Em, Aquí hay un relato interesante. Miren, escuchen. En las horas de la noche estaba hablando con vosotros dos. Tenía algunas cosas que deciros sobre el asunto del régimen alimenticio. Hablaba con libertad con vosotros y os decía que tendríais que hacer cambios en vuestras ideas con respecto al régimen de aquellos que vienen al sanatorio desde el mundo. Estas personas han vivido impropiamente a base de alimentos suculentos. Están sufriendo como resultado de placer al apetito. Se necesita una reforma en sus hábitos relativos al comer y beber, pero esta reforma no puede ser hecha de una sola vez. El cambio debe realizarse gradualmente. Los alimentos sanos presentados delante de ellos deben ser apetitosos. Toda su vida tal vez han tenido 3 comidas por día y han ingerido alimentos suculentos. Es un asunto importante alcanzar a estas personas con la verdad de la reforma pro salud. Pero a fin de inducirlas a adoptar un régimen razonable, debéis presentarle una provisión abundante de alimentos sanos y apetitosos. Los cambios no deben ser hechos en forma tan abrupta que ellos se vean desviados de la reforma pro salud, en vez de ser inducidos a adoptarla. Los alimentos servidos deben ser agradablemente preparados y deben ser más suculentos de lo que vosotros y yo comeríamos. Es un lindo consejo, ¿verdad? Para hacer esa transición a las personas que no han todavía experimentado este tipo de alimentación netamente fuera de las carnes, ¿no? Es un poco complejo porque a veces la costumbre, ¿no? A veces no hay comida si no hay carne, si no hay carne no es comida. Esto siempre ha estado bien acuñado en algunas familias, ¿no? Entonces, el poder sacar ese prejuicio respecto a la carne, si la carne tiene que estar presente, ¿no? Bueno, acá hay un lindo consejo que dice que debemos velar para que los alimentos que se presenten a las personas, o en este caso a los sanatorios, a los enfermos, hacerles entender que es para su bienestar, para su restauración y hacer lo más eh, prolijo posible, lo más exquisito posible, ¿no es cierto? Este alimento muy preparado, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Dice también, escribo esto porque estoy segura de que el Señor quiere que nosotros tengamos tacto al ir a encontrar a la gente donde está en su estado de tiniebla y complacencia propia. En cuanto a mí personalmente, yo estoy dedicadamente en favor de un régimen sencillo, pero no sería lo mejor poner a pacientes mundanos que han estado acostumbrados a complacer el apetito bajo un régimen tan estricto, que ellos se vean disgustados con la reforma pro salud. Esto no convencerá de la necesidad de un cambio en sus hábitos en cuanto al comer y beber. Presentarle los hechos, educarlos para que vean la necesidad de un régimen sencillo y que hagan el cambio en forma gradual. Dadles tiempo para responder el tratamiento y a las instrucciones que se les proporcione. Trabajad y orad, conducidlos tan suavemente como sea posible. Miren qué importante es tener el tacto, ser una persona de alguna manera que llegue al paciente o a la persona que está convaleciente con cariño, con amor, tratarlo y hacerle entender que la alimentación es parte fundamental y crucial de su restauración. Así que se deben emplear todas las habilidades posibles, ¿no es cierto?, de trato, de alimentación, para que esta persona pueda entender que es importante hacer ese cambio de conducta en su alimentación. Sigue diciendo, acá dice también,
Me acuerdo una vez no dice el nombre, cuando en el sanatorio se me instó a que me sentara a la mesa con los pacientes y comiera con ellos para que nos llegáramos a conocer. Vi entonces que indudablemente se había cometido un error en la preparación de los alimentos. Estos se habían servido todos juntos, de tal manera que resultaban sosos, y no había más que los 2/3 de la cantidad necesaria. Me resultó imposible comer lo suficiente para satisfacer mi apetito. Traté de que las cosas se cambiaran y creo que el problema fue corregido, ¿no? Tiene que haber también, ¿no es cierto?, un poco de tino al poder presentar los alimentos y no tan poquitito, de modo que no satisfaga el alimento de la persona, porque las personas, muchos tienen distintos requerimientos y hay personas que necesitan un poco más, ¿no? Como hemos visto en otros capítulos. Así que tiene que haber también una cantidad adecuada para las personas. Esto fue escrito en 1904. Sigue diciendo, aquí habla también de los extremos, ¿no? Hay dos extremos, dice. Existen dos extremos y debemos evitarlos. Que el Señor ayude a todos los que están relacionados con nuestras instituciones médicas a no abogar por una provisión escasa de alimentos. Los hombres y las mujeres del mundo que vienen a nuestro sanatorio a menudo tienen apetitos pervertidos. No pueden hacerse cambios radicales en forma repentina para todas estas personas. Algunos no pueden ser colocados de inmediato a base de un régimen tan sencillo, según la Reforma Pro Salud, como sería aceptable en una familia privada. En una institución médica hay apetitos variados que satisfacer. Algunos requieren verduras bien preparadas para hacer frente a sus necesidades peculiares. A otros no les ha sido posible usar hortalizas sin sufrir las consecuencias. Los pobres enfermos dispépticos necesitan recibir muchas palabras de ánimo. Que la influencia religiosa de un hogar cristiano sature el sanatorio. Esto conducirá a la salud de los pacientes. Todas estas cosas han de ser manejadas con cuidado y oración. El Señor comprende las necesidades que deben superarse y Él será vuestro ayudador. El Señor es el que va a va a suplir esa ayuda, ¿no? A través tanto de la oración, a través también de la responsabilidad del cuidado hacia estas personas que a lo mejor por ignorancia tuvieron o comieron en este caso, ¿no? En su pasado alimentos que los perjudicó y de esta manera cayeron en la enfermedad. Y claro, justamente ahora está muy de moda el tema de los cáncer, ¿no? Yo creo que todos conocemos por lo menos a un familiar o algún amigo, alguien cercano que ha pasado por esta enfermedad y nadie está libre de esto. Y tiene que ver también con la alimentación. La alimentación es base fundamental de la salud. Vamos a seguir avanzando. Cambiamos ahora también de subtítulo, dice, variedad del menú. Romanos 12:2, el texto dice así, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muy bien. Ítem 427. Ayer os escribí algunas cosas que espero que de ninguna manera os confundan. Puedo haber escrito demasiado con respecto a la importancia de tener una provisión liberal del alimento en nuestros sanatorios. He estado en diversas instituciones médicas donde la provisión de alimentos no era tan abundante como debía haber sido. Como bien sabéis, al proveer para los enfermos no debemos seguir un régimen establecido, sino que debemos con frecuencia variar el menú y preparar alimentos de diferentes maneras. Creo que el Señor os dará a todos buen juicio en la preparación de alimentos. ¿Eh? Es un tema, ¿no? Yo creo que a todos nos cuesta de repente con la variedad de alimentos. Y es un tema, pero el Señor dice que nos va a dar a nosotros buen juicio o una mente clara, o nos van a salir las ideas para poder hacer la variedad de alimentos, ¿no? O la combinación también, porque ahí a veces nos salimos de las lentejas, los garbanzos, qué sé yo, alguna otra menestra, y todo, y repetimos, entonces, y aparte de las verduras, claramente, ¿no? Entonces, el Señor nos va a dar esa claridad, pero también nosotros tenemos que buscar, ¿no es cierto? Como vimos la vez pasada, debemos preguntar, debemos investigar, debemos tratar de
ver si hay alguna otra opción para preparar y aprender. Esto es un aprendizaje continuo. Vamos a cambiar de ítem 428. Dice, aquellos que vienen a nuestros sanatorios para recibir tratamiento deben proporcionárseles una provisión abundante de alimentos cocinados. El alimento colocado delante de ellos debe ser necesariamente más variado en calidad que lo que se necesitaría en un hogar. Que el régimen sea tal que produzca buena impresión en los huéspedes. Esto es un asunto de gran importancia. Los clientes de un sanatorio serán más numerosos si se proporciona una provisión abundante de alimentos apetitosos. Una y otra vez he dejado las mesas de nuestro sanatorio sintiendo hambre e insatisfecha. He hablado con los que estaban a cargo de las instituciones y les he dicho que su régimen necesitaba ser más abundante y que los alimentos debían ser más apetitosos. Les he dicho que debían usar su ingenio para hacer los cambios necesarios en la mejor forma posible. Les he pedido que recordaran que lo que tal vez satisfaría el gusto de los que siguen la reforma pro salud no satisfaría a todos aquellos que siempre han comido alimentos suculentos, como se los llama. Mucho puede aprenderse de las comidas que se preparan y se sirven en un restaurante higiénico exitosamente conducido. Carta 37 de 1904. ¿Ve? Vuelve a reiterar que tenemos que buscar, ¿no? Buscar la variedad, tratar de esforzarse un poquito, porque a veces alimentos muy simples que a lo mejor nos pueden nutrir, a veces las personas que recién están ingresando en este camino, le estamos enseñando, o en este caso en un sanatorio que está ingresando para que se restaure su salud, tiene que haber también un esfuerzo un poquito mayor para que esto pueda ser apetitoso, pueda la persona también recibir un alimento que le llame la atención, ¿no? Y que la satisfaga, no tan poquito tampoco. Bueno, seguimos avanzando. Dice también este ítem, evitad los extremos. A menos que dediquéis mucha atención a este asunto, vuestra clientela disminuirá en lugar de aumentar. Hay peligro de ir a los extremos en la reforma alimenticia. Anoche, mientras dormía, hablaba con el doctor. Le dije, usted debe continuar ejerciendo cuidado en lo que atañe a los extremos en el régimen alimenticio. No debe ser extremista ni siquiera en su propio caso, ni con respecto a los alimentos que se proveen para sus ayudantes y pacientes en el sanatorio. Los pacientes pagan un buen precio por su alojamiento y deben recibir comida abundante. Algunos pueden venir al sanatorio en una condición tal que exija la más austera negación del apetito y el menú más sencillo, pero a medida que su salud progrese, deberán recibir una generosa provisión de alimento nutritivo. Usted puede sorprenderse de que yo escriba esto, pero anoche fui instruida en el sentido de que un cambio en el régimen producirá una gran diferencia en su clientela. Se necesita un régimen un poco más liberal, dice, ¿no? Así que es también un asunto, ¿no? A veces no ser eh, tan reducidas las porciones, por lo menos para las personas que están enfermas, necesitan más alimento porque su cuerpo también necesita más vitalidad, más energía, mejor sangre, como decía en textos anteriores. Vamos a pasar al ítem 429. Ya vamos avanzando, ya viene el tip de salud, tengan paciencia. Ítem 429. Hay que precaverse contra el peligro de ir a los extremos en el régimen alimenticio en el sanatorio. No podremos esperar que los mundanos acepten de inmediato aquello que nuestros hermanos han tardado años en aprender. Aún ahora hay muchos de nuestros ministros que no practican la reforma pro salud, a pesar de la luz que han tenido. No podemos esperar que los que no reconocen la necesidad de ser abstemios en el régimen, que no han tenido experiencia práctica en este asunto, den de una vez el gran paso que separa la complacencia propia en el comer de un régimen de las más severo en la reforma pro salud. A los que vienen al sanatorio hay que proporcionarles alimentos sanos, preparados de la manera más apetitosa y que sean consecuentes con los principios rectos. No podemos esperar que vivan como nosotros vivimos. El cambio sería demasiado grande y hay muy pocos en nuestras propias filas que viven en forma tan abstemia como el doctor Tan ha enseñado que es sabio vivir. Los cambios no deben hacerse abruptamente,
cuando los pacientes no están preparados para ello. ¿Ven? Tiene que haber un poco de equilibrio en los cambios, ¿no? No son cambios abruptos de una, sino son pausados, son informados y a lo mejor también ¿no? podríamos buscar la ayuda, ¿no? Alguien que ya transitó por este camino, que es lo que estamos haciendo aquí en este programa, que de alguna manera compartimos experiencia, también recetas, ¿no? de cocina, tips de salud. Y esto nos ayuda en este cambio porque es para nuestro beneficio, el beneficio de nuestra salud a través de la alimentación. Sigue diciendo el ítem 429, los alimentos colocados ante los pacientes deben ser de tal naturaleza que hagan una impresión favorable en ellos. Los huevos pueden prepararse en una variedad de formas. No debe prohibirse el pastel de limón. Se ha dedicado muy poco pensamiento y esfuerzo cuidadoso a la tarea de hacer que los alimentos sean sabrosos y nutritivos. No queremos que el sanatorio pierda a los pacientes. No podemos convertir a los hombres y las mujeres del error de sus caminos, a menos que los tratemos con sabiduría. Consígase el mejor cocinero y no se limite el alimento a lo que está de acuerdo con el gusto de algunos que siguen rígidamente la reforma pro salud. Si a los pacientes se les da solamente este alimento, se disgustarán porque resultará muy insípido. No es así como las almas han de ser ganadas para la verdad de nuestros sanatorios. Préstese atención a las palabras de cautela que el Señor ha dado al hermano y a la hermana, que no dice su nombre aquí, con respecto a los extremos en el régimen. Fui instruida en el sentido de que el doctor, que tampoco dice el nombre, debe cambiar su alimentación y comer más alimento nutritivo. Es posible evitar la cocina complicada y sin embargo hacer que los alimentos sean sabrosos. Yo sé que todo extremo del régimen del sanatorio perjudicará la reputación de la institución. Así que los extremos nunca son buenos, siempre perjudican. Hay que ser cautos y tener la precaución de poder alimentarnos adecuadamente, nosotros racionalmente, y pedir ayuda, buscar los instrumentos o las personas necesarias que nos den a lo mejor el conocimiento para poder preparar los alimentos, ¿no? Así que es una buena instrucción igual. Sigue diciendo, y esta es la última de esta lámina, de este ítem. Hay una forma de combinar y preparar los alimentos que los hará no solamente sanos, sino también nutritivos. Los que están a cargo de la cocina en nuestro sanatorio deben saber cómo hacer esto. El asunto debe tratarse desde el punto de vista bíblico. Existe la posibilidad de despojar al cuerpo de su debida nutrición. La preparación de los alimentos de la mejor manera posible debe llegar a ser una ciencia. Así que el alimentarse no es algo tan vano, tan sencillo como para poder decir, no, es fácil. No, es una ciencia, hay que estudiarla, hay que comprenderla, hay que buscar esa información, hay que a lo mejor también experimentar, porque a veces hay cosas que nunca hemos hecho y hay que dar un pasito a la vez. Es un lindo desafío. Vamos a avanzar listo en 430. El subtítulo dice la influencia de las raciones exiguas y de los alimentos de mal sabor. El Job 6.6 dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara de huevo? Mm, Qué interesante, ¿no? El texto eh, habla justamente acerca del alimento, tiene que ser con sabor, ¿no? Ítem 430. Debe tener la mejor calidad de todo tipo de alimentos saludables. Los que han tenido el hábito de complacer el apetito con todo lujo, si vienen al retiro de un sanatorio adventista y se encuentran en ocasión de su primera comida en un régimen magro, inmediatamente reciben la impresión de que los informes que han oído concerniente a que los adventistas viven en forma tan pobre y que se matan de hambre son verdaderos. Una comida con una ración pobre hará más para desacreditar la institución que lo que todas las influencias en otros sentidos puedan hacer para contrarrestarla. Si alguna vez esperamos encontrar a la gente en donde ella está para conducirla a un régimen sensato y saludable, no debemos empezar colocando delante de ella un régimen radical. Deben colocarse sobre la mesa platos bien cocinados y abundancia de alimento bueno y sabroso. O de otra manera, los que piensan mucho acerca de lo que comen creerán que se mueren de hambre. Necesitamos tener buenos platos muy bien preparados. Así que
hay que esmerarse en que la alimentación también sea apetitosa, sea agradable y sea contundente, ¿no? No tan poco, porque muy poco también no alimenta. Tenemos una misión aquí con las personas que, por ejemplo, que estén enfermos, deben ser bien nutridos, bien alimentados. ¿No? Así, vamos a pasar a la siguiente lámina. El siguiente subtítulo dice que los alimentos a base de carne no deben ser parte de la dieta de un sanatorio. Proverbios 23, 20, 21 dice, no te juntes con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón se empobrecerán, y el mucho dormir los hará vestir de harapos. Ítem 431. He recibido instrucción con respecto al uso de la carne en nuestros sanatorios. Esta debe eliminarse del régimen alimenticio y en su lugar debe colocarse alimento sano y apetitoso, preparado de tal manera que agrade el paladar. Carta 37 de 1904. Así que la carne hay que retirarla de los alimentos de las personas convalecientes o enfermos porque no les va a hacer bien. Ítem 432. La hermana y hermano, tanto que no dice acá su nombre, deseo presentar para vuestra consideración unos pocos puntos que me fueron revelados desde que surgieron las dificultades que tienen que ver con la cuestión de descartar la carne de las mesas de nuestras instituciones médicas. El Señor me dio claras instrucciones en el sentido de que la carne no debe colocarse ante los pacientes en los comedores de nuestros sanatorios. Se me dio la información de que los pacientes podrían tener carne si después de escuchar las conferencias que se den en la sala, todavía insisten en que se les proporcione ese alimento, pero que en tales casos esa carne debe comerla en sus propias piezas. Todos los ayudantes han de descartar la carne de su alimentación, pero como queda dicho anteriormente, si después de saber que no puede colocarse carne en las mesas del comedor, unos pocos pacientes insisten en tenerla, proporcionárselas de buen agrado en sus propias habitaciones. Bueno, aquí también hay que tener un poco de criterio, ¿no? Como bien decía, cuando entran a los sanatorios o a los hospitales donde se atienden personas y ellos a lo mejor solicitan y no quieren, se reservan su opinión respecto a la alimentación, bueno, hay que también tener el criterio, pero hay que separar el espacio y hay que darle toda la instrucción, ¿no es cierto? Toda la información que necesita. Y claramente, ¿no? El Señor nos ha provisto de esta luz para restaurar nuestra salud. Pero si no, el Señor no nos obliga y tampoco nosotros podríamos obligar a quien no quiere. Vamos a seguir avanzando. Sigue también diciendo, acostumbrados como muchos están al uso de carne, no es sorprendente que esperen verla en la mesa del sanatorio. Podréis encontrar que no es aconsejable publicar el menú, dando una lista de los alimentos que se sirven en la mesa. Por la ausencia de carne del régimen podría parecer un tremendo obstáculo para los que piensan hacerlo clientes del sanatorio. Sean los alimentos sabrosamente preparados y servidos con gusto. Habrán de prepararse más platos de lo que se necesitaría si se sirviera carne. Pueden proporcionarte otras cosas de manera que la carne pueda ser descartada. La leche y la crema pueden ser usadas por algunos. Carta 45 de 1903. Esta sería la última lámina, queridos hermanos. Hemos aprendido algunas recomendaciones, ¿verdad? Y también cómo poder ayudar a los pacientes, ¿no? En su alimentación, enseñarles, ser equilibrados, no irnos a ningún extremo. Y bueno, pedirle al Señor la sabiduría de lo alto, porque Él es el único que nos puede brindar a nosotros esa sabiduría, ese dominio propio, y podamos también tomar estas decisiones que son para nuestra salud y también, obviamente, para nuestra salvación, porque de este cuerpo que tenemos, como bien dice, ¿no es cierto? Es templo del Espíritu Santo, lo tenemos de Dios, es de Dios, no es nuestro y debemos hacer lo posible, esmerarnos en lo posible para cuidarlo. Ujú. Así que esto sería, hermana Mónica. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna sugerencia o no sé, experiencia. Si no, vamos a pasar. Tenemos ya el tiempo cumplido. Bien, hermano, no, Adelante. le agradecemos, sí, por esta parte.
Qué interesante, hermanos. No debemos obligar a nadie. El Señor no nos obliga a nosotros, nosotros tampoco debemos obligar a nadie. Yo creo que es lo que más se recalca aquí, que si bien es cierto, debe haber un cambio, especialmente en los sanatorios que son cara visible, ¿cierto?, de la iglesia y de lo que se enseña acerca de la alimentación. Nosotros también, eh, y recuerdo ese tema que pasó, ¿cierto?, de que vinieron unos estudiantes el conocimiento que ellos tenían de lo malinda, de la alimentación que se hacía allá, fueron a la iglesia con todo el entusiasmo a preguntar por la alimentación y la verdad es que fue bastante vergonzoso porque no toda la iglesia tiene ese tipo de alimentación. Entonces, somos también testimonio para otras personas, mis hermanos. También otros quieren saber acerca de este tipo de alimentación. Pero lo más importante y que aquí se recalcó muchas veces es que no podemos obligar a nadie. Eso es lo principal. Gracias, mi hermanito Nock. Entonces, vamos a invitar a nuestro doctor Samuel Selifá, ¿sí? Así era, eh, que nos tiene preparado un interesante tema, mis hermanos, acerca del cáncer. Él nos hablará, nos hará una charla así a modo general de este tema. Doctor, por favor, le invitamos. La pantalla es suya, el micrófono también. Muchas gracias, hermana. Buenas noches a mis hermanos y mis hermanas que están en el Zoom. Gracias por la invitación, hermano Enoch. Vamos a compartir pantalla para iniciar el tema de esta noche. Vamos a pantalla completa. Ahí. Ya vamos a hablar sobre el cáncer. Es de manera general, no vamos a hablar de un tipo de cáncer específico. Sabemos que puede haber cáncer en varias partes del cuerpo, pero esta noche hablaremos de cáncer de manera general, cómo se produce y es importante saber también ese proceso. Eh, el cáncer, podemos decir cómo se forma, generalmente cuando hay errores en, en la multiplicación de las células, ¿m? O daños en el ADN o también por la herencia de padres a hijos. Es decir, que puede tener cáncer por algún error, lamentablemente. Mientras se multiplican las células, un error produce, entonces ese error causa un cambio en el ADN, en un gen, y puede causar cáncer. Generalmente también por daños o, como acabamos de ver, herencia. En la foto que estamos viendo, primero abajo, una figura grande, es una célula. Dentro de una célula hay una parte que se llama el núcleo, generalmente casi en el centro. Y dentro del núcleo encontramos los cromosomas. Y dentro de los cromosomas está el material genético, que es el ADN. Y ahí vamos a ir viendo la estructura del ADN. eh, Podemos ver, dentro hay muchos genes y un gen son varios nucleótidos y un nucleótido tiene generalmente cuatro bases, químicamente hablando, que es guanina, citosina, adenina y timina. Es decir, que el ADN nuestro, el humano, generalmente parte así. En la célula, en el núcleo, en el cromosoma, y dentro del cromosoma está el ADN. Y el ADN, como podemos ver, múltiples genes y un gen tiene nucleótidos y los nucleótidos están formados por las bases, las cuatro bases generales que acabamos de ver, guanina, citosina y adenina, minina. ¿Cómo se forma el cáncer? Estamos viendo dos fotos aquí. Una es una célula normal, donde se ve muy bonito, uniforme, no hay
mucho cambio en la estructura. Y en la célula cancerosa, a mi derecha, está un desorden, ¿no? Está todo roto y así va a ir avanzando las desórdenes que causan las células cancerosas en el cuerpo. ¿Qué causa el cáncer? Como estábamos diciendo, ¿eh? Un error en la multiplicación de la célula hace un cambio en el ADN y cuando el gen está con el error o mutado, bueno, una mutación, entonces va a ir multiplicando, multiplicando, y eso puede ir causando lo que nosotros llamamos un oncogen que va a causar el cáncer. Los oncogenes, un oncogen es un gen mutado que puede causar cáncer, que va a causar cáncer. Generalmente produce muchas células cancerosas, ¿no? Eso es un oncogen. Los genes supresores de tumores. En un estado normal, fisiológicamente hablando, una persona que tiene una célula cancerosa en el cuerpo, o mejor dicho, el gen que puede causar cáncer, eso no quiere decir que esa persona va a desarrollar el cáncer, porque nuestro cuerpo tiene genes supresores de tumores. ¿Cuándo se produce el cáncer? Cuando los genes supresores de tumores no pueden hacer su trabajo. Son impedidos de hacer su trabajo. Entonces, esos cambios que producen el ADN hacen que esos genes que deberían suprimir los tumores son incapacitados. Entonces, como no pueden trabajar bien, entonces va a desarrollar el cáncer. Alrededor de un tumor, unas células cancerosas o las células cancerosas, el cuerpo trabaja mucho para luchar contra el tumor. Ahí se ve casi todas las células defensivas de nuestro cuerpo tratando de impedir que este tumor sigue creciendo o también invade a otra parte del cuerpo. Y esa es una de las características del cuerpo de las células cancerosas. En una célula normal, generalmente, no pasa a otra parte del cuerpo donde no debería estar. Mientras que las células cancerosas, generalmente, crecen de manera desordenada, no reciben órdenes y generalmente quieren cruzar para ir a otro lugar del cuerpo para seguir causando daño. El cuerpo, cuando siente que hay un tumor o células cancerosas, lo que tratan de hacer es atacar para destruir a estas células. Atacan, pero ¿qué pasa? Cuando la célula cancerosa recibe el ataque, muchas veces evade esos ataques. Tienen la capacidad de evadir las células inmunitarias del cuerpo para seguir creciendo. Y a veces, inclusive, ellos hacen que las células defensivas trabajan por ellos. Y así se fortalecen más para poder seguir creciendo. En algunas personas, los cambios genéticos en el tratamiento del cáncer hace que eh, el cuerpo responde bien al tratamiento, o en otras personas no responde aún con tratamiento y lamentablemente esa persona puede morir. Es decir, que no todo el cuerpo responde de la misma manera al tratamiento para el cáncer. Dos personas pueden tener el mismo tipo de cáncer, reciben el mismo tipo de tratamiento, uno responde, el otro no responde.
va a depender de muchos otros factores que tiene el cuerpo de la persona que tiene cáncer. ¿Qué pueden causar los cambios genéticos? La herencia. Generalmente siempre hemos escuchado que el cáncer es genético, sí, pero no es 100% que una persona que hereda un gen para cáncer quiere decir que va a tener el cáncer. Las radiaciones ultravioleta también pueden causar, como vimos en un tema anterior, pueden dañar eh, células de la piel, por ejemplo, y pueden causar cáncer en esa parte. Las sustancias químicas, ¿m? Los virus también, el tabaco y también, como acabamos de ver al principio, algún error cuando se multiplican las células produce una mutación y también puede causar cáncer. La edad, se ve que el cáncer aumenta con la edad. En un niño, casi cuando nacen, va creciendo. Los niños tienen cáncer también, pero generalmente, mientras más años una persona tenga, más cambio puede tener en su ADN, porque más exposición va a tener en su vida y aumenta la posibilidad de tener más cáncer. Por eso que el cáncer generalmente se ve más en la edad avanzada, aunque ahora, hoy en día la cosa está cambiando mucho por otros factores que sabemos también. Metástasis es cuando el tumor primario va a otra parte del cuerpo a través de células cancerosas por diferentes vías. Generalmente pasa por el torrente sanguíneo y va a otra parte y va a ir causando tumores también en el órgano donde va. Tenemos un video aquí que podemos eh, ver, un momento, ¿no? Ahí podrían entender un poco En la, actu- mejor. Ahí está. en la actualidad, el cáncer metastásico causa la mayoría de las muertes por cáncer. La metástasis se presenta cuando las células cancerosas se desprenden del tumor inicial, que también se llama tumor primario, viajan por el cuerpo y comienzan a crecer en otros tejidos y órganos. Las metástasis causan la muerte porque dañan órganos importantes como el cerebro, los pulmones y el hígado. Las células cancerosas se desprenden continuamente del tumor primario. Algunas células llegan a los vasos sanguíneos y linfáticos cercanos. Las células cancerosas viajan por estas autopistas vasculares hasta otras partes del cuerpo. Muchas células se destruyen durante el recorrido por los vasos sanguíneos y linfáticos, pero algunas sobreviven. Se pegan a la pared del vaso. Luego atraviesan la pared y llegan a otro tejido del cuerpo. Es posible que después estas células se multipliquen y formen un tumor metastásico. ¿A dónde es más probable que se diseminen las células del cáncer? Las células cancerosas tienden a diseminarse a ciertos lugares en el cuerpo, según el lugar inicial donde se formó el tumor. Por ejemplo, el cáncer de mama tiende a diseminarse a los huesos, los pulmones, el hígado y el cerebro, y el cáncer de colon tiende a diseminarse a los pulmones y el hígado. Es importante recordar que un tumor metastásico es el mismo tipo de cáncer que el tumor primario. En este ejemplo, las células de cáncer de colon viajaron por los vasos sanguíneos y formaron tumores metastásicos en el hígado. Estos tumores metastásicos son cáncer de colon, no son cáncer de hígado. En general, el cáncer de colon metastásico se trata con medicamentos y otras terapias que se usan para tratar el cáncer de colon. Los investigadores del Instituto Nacional del Cáncer y otras organizaciones de investigación estudian la metástasis y la forma de prevenirla. La prevención de la metástasis ayudará a evitar muchas muertes por cáncer. Ya, como estábamos diciendo, En la actualidad, ese es el tema del metástasis cuando una célula
cancerosa o unas células cancerosas salen del tumor primario y viajan a otra parte del cuerpo. Ahora, hablando de cáncer, hoy en día se está hablando mucho de medicina de estilo de vida, que es como una medicina de esperanza frente a este mal, que tener cáncer, aunque hay tratamiento, no todo está seguro. Y la mejor forma de luchar contra el cáncer es prevenirlo, ¿no? Y por eso la epigenética también tiene su parte. El cáncer es genético, sí, pero una persona que tiene el gen no quiere decir que va a desarrollar el cáncer. Va a depender de cómo esa persona vive, eh, si va a dejar que el gen que está se active o se mantiene desactivado. La epigenética, podemos decir que cualquier proceso que altere la actividad genética, pero sin cambiar la secuencia del ADN y conduzca a modificación en la expresión genética o el fenotipo. Es decir, que parecido a la mutación, pero en ese caso no causa cambio en la secuencia del ADN. En los seres humanos se ve que desde la barriga, en el útero, la madre, como lleva su embarazo, ya predispone al bebé que va a ser un niño, que va a crecer, va a llegar a la vida, a la edad adulta, entre si va a tener o no cáncer. Y dice que estos cambios que puede ser desde en los progenitores pueden afectar hasta 4 generaciones. Bueno, en la foto al lado que estábamos viendo son los 8 remedios que generalmente la Iglesia Adventista recuerdan a los hermanos, sobre todo cuando hablan de la salud. Todos estos remedios naturales, bueno, el hermano igual acaba de leer mucho sobre la alimentación, que es la parte de la nutrición, puede afectar de manera epigenéticamente nuestro cuerpo, para bien o para mal, para desarrollar el cáncer o no desarrollarlo. Aquí, esta foto parece complicado, pero lo que tenemos que entender que en nuestro cuerpo, el ADN, a través de nuestro estilo de vida, también sufre cambios. Estos cambios no es para modificar, como se dice, la secuencia del ADN, pero sí puede activar o desactivar o mantener en silencio un gen que podría va a causar daño. Y en ese caso, cuando estamos hablando del cáncer, podemos ver que en la foto de abajo, donde está en el primer cuadrito, o este gen que está como en color rosado, dice que queda inactivado porque el ADN hay un cambio en el gen, en un grupo de metilo que se mete ahí, y dice que ese impide que el gen quede activado. Y imagínense que si se trataba de un gen que iba a causar cáncer, entonces como que se queda ahí y no se va a activar. Mientras se mantiene el estilo de vida que favorece a esa inactivación. Ahora, si se cambia el estilo de vida, entonces se puede cambiar. No lo mandó como en el grupo del... La inactivación de ese gen se vuelve activo, entonces ahí puede causar el cáncer. También trastornos mentales, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otros, que podemos ver la epigenética trabaja mucho en eso. Para entender un poco mejor la foto que acabamos de ver, en un estudio evaluaron 40 pares de gemelos idénticos entre 3 y 74 años y encontraron que
los pares de gemelos más jóvenes que compartían estilos de vida similares y que pasaban más años juntos tenían patrones de modificación epigenética del ADN muy similares. Pero los gemelos mayores, especialmente aquellos que tenían estilo de vida diferente y que habían pasado menos años de sus vidas juntos, tenían patrones muy diferentes en muchos tejidos diferentes, como linfocitos, células epiteliales de la boca, grasa intraabdominal y músculos seleccionados. Los investigadores encontraron 4 veces más genes expresados diferencialmente entre un par de gemelos de 50 años en comparación con gemelos de 3 años. Eso quiere decir que los gemelos idénticos que casi comparten, podemos decir, material genético casi similares, el estilo de vida, como ellos van a vivir, va a depender. Uno puede tener una enfermedad y la otra persona no la tiene. Va a depender de cómo ellos viven. La enfermedad del cáncer o el cáncer es genético, sí, sí, pero no es 100% que si yo tengo el gen, voy a tener el cáncer. Y en ese sentido, un ejemplo muy común es la mutación que existe en el BRCA1 o BRCA2, que siempre habla del cáncer de mama, por ejemplo. En el cáncer de mama, la persona que nace con esa mutación, por ejemplo, en el BRCA1, tiene aproximadamente 60% de riesgo de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida, pero no 100%. Si esa persona vive de manera saludable, puede ser que ese 40% que tiene a su favor mantiene ese gen inactivado, o por lo menos se va a activar al final de su vida. Es decir, que puede prolongar su vida saludable sin problema. Existe una diferencia fundamental entre las mutaciones y el silenciamiento de genes epigenéticos. Como acabamos de decir, las mutaciones son irreversibles, pero el silenciamiento es reversible. Todo va a depender de cómo la persona sigue viviendo para evitar el cáncer o no. De todos los tipos de genes que están silenciados epigenéticamente, en el cáncer se entiende que la reactivación de su expresión podría tener un profundo efecto antitumoral. Es decir, que yo puedo tener el gen de cáncer de mama, pero no estoy condenado a tener cáncer de mama. Todo va a depender de cómo voy a vivir para activar ese gen o mantenerlo desactivado durante mi vida. Los 8 remedios de salud que nosotros tenemos hay que practicarlos para poder vivir una vida más saludable y así evitar, si nosotros tengamos los genes mutados o cualquier otra enfermedad, tal vez no sea el cáncer solamente, pero con un estilo de vida muy saludable, podemos evitar muchas enfermedades y dentro de ellos lo que acabamos de ver, el cáncer. Y terminamos con estos 2 versículos. Os daré corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, que hay muchas cosas que parecen difíciles para nosotros, pero Dios puede ayudarnos a hacer estas cosas. Nosotros tenemos que ser obedientes. Muchas gracias. Hasta aquí llega el tema de esta noche. Muchísimas gracias, doctor Samuel. Yo no sé si hay alguien que desea hacer alguna consulta o que tenga algún comentario respecto a lo que habló aquí el doctor. Yo
bueno, quisiera aprovechar también, doctor, qué importante es lo que se habló al final. Eh, eh, Todo trata de obediencia a Dios con respecto a todo lo que Él nos dejó. O sea, Él nos dio estos 8 remedios que son vitales para la vida humana y a veces nosotros no lo hacemos, somos desobedientes, ¿cierto? Y caemos en los excesos, en otras cosas y nos enfermamos. No tenemos por qué sufrir así como sufre tanta gente de cáncer, no tenemos por qué sufrir la muerte temprana si fuésemos obedientes, ¿cierto? Yo no sé si alguien más desea hacer algún comentario antes de que terminemos. Bien. Estamos claros, parece. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente un tema interesantísimo, pero dice allí continuará. Así que esperamos que continúe. Está cordialmente invitado, como siempre. Es un placer tenerle aquí porque explica muy bien. Así que al menos la puerta allí está abierta para que continúe con el tema. Allí el contacto, nuestro hermano Nox, ¿cierto? Para que se pongan de acuerdo cuándo pueden hacerlo. Así que eso, le dejamos cordialmente invitado. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron también y esperamos que esto que hemos aprendido durante el día de hoy podamos ponerlo en obra y práctica. Vamos a finalizar con una oración. Mi hermano Nox, por favor. Claro, oremos. Amoroso Señor, damos gracias porque nos da, Señor, el privilegio de poder aprender, de poder compartir, Señor, y también Señor, en este momento hemos visto un tema bien delicado, un tema de salud que aqueja a muchas personas que conocemos a lo mejor, pero usted nos ha dado, Señor, la luz, nos ha dado a través de su sierva los consejos necesarios, Señor, para que nosotros podamos tener buena salud. Podamos, Señor, también reclamar estas lindas promesas que está en la Biblia acerca de que, Señor, nos das a nosotros el oportuno socorro y has provisto para nosotros también, Señor, todo lo necesario de la naturaleza para alimentarnos como conviene y como usted se merece. Acompaña a cada uno de los presentes, por favor. Bríndales de su amor, de la sabiduría de lo alto, también del el ánimo, el entusiasmo, la entereza, el dominio propio y todas las virtudes de lo alto, Señor, para que podamos seguir avanzando en este lindo camino que no es fácil, pero tomado de su mano, Señor, es llevadero. Pedimos una bendición por el doctor Samuel, por este valioso tiempo que ha invertido aquí en este momento para poder darnos, Señor, conocimiento acerca de esta enfermedad, de cómo se produce, cómo se replica y cómo también podemos nosotros evitar que esto pueda, Señor, desarrollarse en nosotros. Acompáñanos en esta noche, bendice también a las personas que se van a conectar a través de las redes sociales. Tu bendición también sea con cada uno de ellos y este programa sea una bendición para todos. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas Amén. gracias, doctor Samuel. Muchas gracias, hermana Mónica. Gracias a todos los presentes. Que el Señor les bendiga. Son 25 personas que están hoy presentes. Así que un abrazo cariñoso a todos. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a cerrar ya. Que el Señor les bendiga grandemente. Les invitamos a conectarse mañana. Recordar que Perú, ¿cierto? Conecta un cuarto para las 5 de la mañana. Nosotros acá en Chile un cuarto para las 6 para estudiar la escuela sabática. Les invitamos, mis hermanos, no se lo pierdan. Interesantes temas para nuestra vida espiritual. Así que eso sería todo por hoy. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo y mañana para los que quieran conectar por este mismo link, ¿cierto? Que compartimos. Bendición para todos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Que estén muy hermanito Samuel. Muchísimas gracias nuevamente. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. buenas noches. Bye, bye. Voy a cerrar la sala, mis hermanos. Bendiciones.